Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de Etolog. Acá Eri les habla y hoy con Agus queremos charlar un poquito, con mates de por medio como siempre, pero esta vez, a diferencia del capítulo anterior, estamos a distancia cada una con su mate porque, bueno, no siempre se puede, son los beneficios de la virtualidad. Vamos a dejarles algunos consejos para las personas que tengan un perro o gato con algún problema de comportamiento, que puedan saber, aunque sea algo chiquito, qué hacer mientras esperan a la consulta de especialidad para que el cuadro mínimamente no empeore e incluso muchas veces puede llegar a mejorar con estos consejos. Sí, exacto. Hola a todos. Hola, Eri. Oli. Nada, la idea es charlar un poco sobre algunos consejos generales, como vos decías. Primero, para que los tutores puedan identificar esto de que cuando hay un problema de comportamiento y qué hacer mientras llegan a la consulta. Porque muchas veces puede demorar algunos días, semanas, meses, todo depende de la agenda de cada profesional y la posibilidad económica de cada persona, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, en ese tiempo lo ideal sería que no empeore. A veces tenemos algunos manejos en casa que pueden ser un poco inadecuados y terminan sin querer empeorando los cuadros. ¿Querés contarnos un poco, Eric, qué es un problema de comportamiento? Así introducimos este tema. A ver, el término problema de comportamiento no nos encanta, pero nos sirve como para englobar todos los motivos de consulta que nos caen, ¿sí? Tenemos desde alteraciones de comportamiento, ya comportamientos patológicos o incluso algunos comportamientos que son normales, pero indeseables para una persona en particular, o algunos que pueden llegar a ser indeseables para toda persona o que deberían serlo, aunque la persona lo justifique, deberían ser indeseables o inaceptables, como por ejemplo algunos casos de agresividad. Les doy un ejemplo. La agresividad no es siempre patológica, por el contrario, los perros y gatos y nosotros también tenemos patrones de agresividad que son normales para nuestro comportamiento de especie. El tema es que en perros y gatos, por más que sea normal la agresión en algunos casos, puede provocar heridas importantes. Sobre todo, no sé, un ejemplo para que se entienda bien, es totalmente normal que un perro, imaginemos un perro de talla muy grande, ¿no? Un perro de 40 kilos, como para que se imaginen la situación y por qué es inaceptable. Tenemos un perro de 40 kilos que está tranquilo en su cucha, viene un bebé gateando, el perro no está habituado a los bebés y el bebé encima le tira del pelo. El perro le gruñe. Súper normal, es re esperable que el perro gruña, es súper normal, ese comportamiento no es patológico porque está avisando, está gruñendo, podríamos hablar de patológico si muerde sin avisar, si no frena, pero hasta ahí todo es normal, es re esperable, lo estaba molestando el bebé, pero es inaceptable, es una situación de riesgo altísima que entonces tenemos que cuidarnos, y ya les empiezo a spoilear algunas cosas, que es lo que vamos a charlar hoy, consejos. No podemos permitir que el bebé se acerque al perro cuando está descansando, ¿sí? Menos si ya vimos que le ha gruñido, pero igualmente no se debería permitir que ningún niño moleste a un perro cuando está descansando. Bueno, esto es un ejemplo de tantos. Agresividad totalmente normal, aún así inaceptable. ¿Se entendió? Sí, creo que sí, re. Perro o gato, ¿no? Yo les voy a aclarar que Eri siempre dice perro porque lo tiene por default, pero cuando decimos perro también cuenta para gatos en este podcast, al menos. Tengo 17 años como adiestradora canina y por más que a partir de que me recibí de veterinaria empecé a atender gatos también, los años anteriores pesan mucho y no puedo dejar de decir perro. A veces me acuerdo, pobres los gatitos. Pobrecitos, los dejamos de lado. Yo estoy acá para darles voz. Bueno, nada, básicamente eso. Pero antes, capaz hablando un poco y retomando lo que decía Seri de estos comportamientos indeseables, pero que son normales, ¿no? Por ejemplo, en gatos, vengo a darles acá la voz a los felinos, el rascado es una conducta bastante común, específica de la especie, y que solemos retar mucho, condenar muchísimo, porque nosotros queremos tener el sillón hermoso, la mesa sin pelos, que no se acerquen a la comida o a las cosas como que están en altura, que todos son comportamientos específicos, sobre todo lo del rascado es súper importante para que los gatos se orienten en el ambiente y puedan dejar sus feromonas
Porque recuerden, o si no lo saben, los gatos se orientan más que nada por el olfato, no tanto por la visión, no ven como a corta distancia. Cuando los retamos se entra como en un loop medio de estrés y conductas indeseadas que se pueden evitar con algo tan fácil como poner un rascador de cartón o cubrirlo con alguna textura que le guste, como alfombra, o podemos poner un esquinero específicamente para esa parte del sillón. La goma eva es una textura que también les gusta mucho. Nada, básicamente lo importante es poder permitir que ese animal haga la conducta específica y nosotros nos deje de molestar por alguna razón, porque es una textura que ya no nos importa o lo que sea. Entonces, resumiendo y mezclando lo que les decía yo con lo que decía Agus, hay, fíjense, dos tipos de conductas normales que son indeseables. La diferencia es que una es inaceptable, como hablábamos de la agresividad, y la otra es, no, amigo, entiendo que es indeseable que te rasque el sillón para vos, pero vas a tener que aceptarlo, o sea, vas a tener que aceptar que si adoptaste un gato, los gatos rascan, lo necesitan, y si no va a haber sufrimiento. Entonces, hay cosas que podemos decir, no tiene que gruñir, pero no vamos a castigar el gruñido, no estoy hablando de eso. Dijimos, ahora en un ratito les vamos a contar recomendaciones generales. Pero el rascado no solo no lo vamos a castigar, sino que además tenemos que fomentar que se produzca en los lugares adecuados, pero se tiene que producir, ¿se entiende la diferencia, no? Y si no, nos escriben y les hacemos un capítulo entero sobre esto. Con el rascado en gatos. No, sí, creo que se entiende. Nos vamos metiendo un poco, ¿no? Como ahí en los consejos para cada problema. Vamos a hacer una cosa así nos ordenamos un poco mejor. Yo te voy tirando algunos como palitos ahí de comportamientos y vos me vas diciendo qué te pareció que podamos hacer. Dijiste tirando palitos y me imaginé tipo Poli, viste, yendo a buscar el palito en el... Poli es mi perra, para quien no nos siguen en redes. Vamos. Te tiro un palo acá. La famosa ansiedad por separación, que todo hoy en día es ansiedad por separación. ¿Qué podemos hacer si sospechamos que nuestro perro o gato, porque puede pasar en gatos también, tiene este problema de comportamiento? Bien. Primero y principal, les cuento porque no todo el mundo está en tema, aunque se escucha hablar mucho hoy en día, como decía Abuso, la ansiedad por separación, se refiere a, en realidad hoy en día igual en etología clínica le llamamos problemas relacionados con la separación, pero es muy común que la gente que no está en tema le diga ansiedad por separación a todo. ¿A todo qué? A todo problema relacionado a cuando el perro queda solo en casa. ¿Llora? Estamos hablando de esto ahora. No estoy diciendo que sea ansiedad por separación, estoy diciendo que les voy a charlar sobre esto a continuación. Problemas relacionados con la separación. Llora, rompe, ladra, rasca la puerta, nos agrede cuando queremos salir de casa, cuando estamos por salir, orina y defeca por todos lados. Bueno, todas esas cosas que le pasan solamente cuando no estamos, son problemas relacionados con la separación. La causa puede ser muy diversa y no vamos a charlar sobre eso hoy. Entonces, un consejo general. Bueno, primero y principal, esto es motivo de consulta a un veterinario etólogo, pero ¿qué pasa mientras, una veterinaria, obvio. ¿Qué pasa mientras tanto, mientras esperan a la consulta? Firulais no puede quedar solo, ¿sí? A algunos gatos también les pasa, es muy común en perros la ansiedad por separación, pero hay gatos que también tienen problemas para quedar solos, entonces la cosa es no dejarlo solo, ni al perro ni al gato, hasta que llegue la consulta de especialidad y nos digan cuáles son las estrategias que vamos a poner en práctica para que empiece a mejorar y el día de mañana sí pueda quedar solo. Sí, totalmente, porque aparte hay que hacer todo un trabajo de sensibilización, ¿no? Para que pueda aprender a quedarse solo y demás. Y a veces capaz por hacer recomendaciones, o llevar a cabo, mejor dicho, recomendaciones que nos dicen o que escuchamos en algún lado sin haber analizado el caso puntual, podemos terminar quemando algún tipo de herramientas y que después sea mucho más difícil trabajar ese problema de comportamiento y que no empeore el pronóstico, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando esto de no dejarlo solo, capaz, sé que es algo muy difícil, pero podemos dejarlo en lo de un amigo, en algún familiar, que alguien lo cuide en la casa o una guardería por un tiempo, hasta que tengamos la consulta, como decíamos, con el especialista.
¿Y qué podemos hacer, Eri, tipo, si rompe, por ejemplo, cuando estoy presente? Porque antes dijiste que era cuando no estábamos, todo esto que pasaba. Y si yo estoy, Antes que nada, por las dudas, quiero aclarar el por qué, porque me quedé pensando recién mientras te escuchaba y digo, hay gente que quizá no va a entender y va a decir, ay, qué fácil, si no lo dejo solo, más vale que no va a tener problema relacionado con la separación. Recuerden que estos no son consejos para curar al individuo, sino para que no empeore el cuadro. Si tiene algún tipo de mala experiencia cada vez que queda solo, cuanto más lo dejemos solo, más recuerdos negativos va a tener, ¿sí? Entonces, bueno, es un paliativo hasta llegar a consulta, ¿sí? Y a veces es parte del tratamiento incluso, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. ¿Qué pasa, decía Agus, con estos perros que rompen cuando estamos, ¿sí? Hay perros que empiezan a romper, esta es la típica, cuando la persona se sienta a comer o cuando se sienta en una videollamada, ¿sí? Y la realidad es que puede tener un montón de causas. Puede ser por una ansiedad por separación, ¿sí? Porque quiere llamar la atención de esa figura de apego que en ese momento lo estaba ignorando porque está en videollamada y el perrito no tolera que no accedan a sus demandas, entonces empieza a romper porque aprendió, dicho sea de paso, o sea que también puede ser un aprendizaje, aprendió que cuando rompe vamos y le damos atención, ya sea para retarlo o para distraerlo, para lo que sea. Puede ser algún tipo de mal manejo, ¿no? Como falta de actividad, en un perro falta de paseo, en un gato falta de juego con la cañita, ¿no? Entonces rompe otras cosas, falta de estimulación adecuada, no le damos suficientes cosas para romper, juguetes, no le jugamos lo suficiente, no le damos enriquecimiento ambiental. Y después, bueno, hay otras patologías que también pueden hacer que un perro o gato destruya cosas que no le pertenecen, como por ejemplo hiperactividad, ansiedad, todo eso amerita diagnóstico. ¿Cuál es la recomendación? Porque, claro, era, ¿y qué pasa? Yo estoy diciendo por qué. Una recomendación general es difícil, porque va a depender del caso particular y de por qué rompe. Pero en líneas generales, traten de identificar qué lo motiva. Si lo que lo motiva es llamar nuestra atención, traten de no acceder a su demanda, traten de no dejar a mano cosas que son muy importantes para ustedes, cosa que si se roba una media y no se la traga, es decir, no es peligroso para el perro, porque tragarse una media es peligroso. Si roba medias y no las traga, decimos, bueno, no importa, lo ignoro, así no le refuerzo el comportamiento de robar, y eventualmente la va a dejar, porque en realidad no quería la media, quería nuestra atención, ¿sí? Entonces, bueno, el consejo ahí es ver qué motiva a Firulais a robar y o romper, y siempre chequen que estén cubiertos todos las necesidades que charlábamos antes, ¿no? De juego, etcétera. claro, sí, porque si le falta juego o lo que sea, probablemente se divierta rompiendo esa media y después lo siga haciendo porque no era que quería nuestra atención. Por eso es tan importante encontrar el porqué y la motivación del animal. O sea, en gatos, por ejemplo, es re común que se cuelguen de las cortinas, que tiren cosas, cuando no le estamos dando bola, que empiecen a pasar por arriba nuestro, a hacer cosas que no queremos solamente para llamar nuestra atención, o simplemente hacer alguna conducta, no sé, a Cali le encanta robarnos la comida de la mesa cuando estamos comiendo solamente porque le divierte la situación de robar cosas y además obviamente se refuerza, ¿no? Y yo como buena educadora en casa de herrero, cuchillo de palo, me cago de risa y le hago lo que quiero. Pero bueno. Yo no sé si vos aclaraste que Cali es tu gata, supongo que se entiende porque estabas hablando de gatos, pero por las dudas. No sé. No sé, por Bueno, las dudas, igual yo les cuento que Cali es la gata de Agus. Igual lo conté en el episodio anterior. claro. Hablando de gatos. Otras cosas también que pueden ser por falta de juego. Puede ser el ataque a las personas, ¿no? Por falta de expresar esta conducta predatoria, que a veces se confunde con agresividad de enojo, ¿no? No sé cómo decirlo. Em, Podemos como ahí darnos cuenta, según algunas posturas o conductas que haga el animal, si identificamos cuál es esa motivación, si es que quiere jugar, por ejemplo, caminamos y nos ataca las piernas o nos movemos y nos ataca los brazos, identificar si es por juego y meterle un poquito más a eso. Que hablando de eso, tenemos un video en nuestro Instagram de cómo jugar al juego de la cañita, que es el más
solicitado por los gatos, porque en ese momento es donde se mueve, porque si se le compran ratoncitos, etcétera, no se mueve la presa y es muy aburrido. Tienen un video en el Instagram para poder ver cómo jugar de la mejor forma o la más adecuada, porque en general somos muy malos usando las cañitas y simulando ser un ratón o un pajarito. Se los metemos ahí en la cara y cosas que no haría la presa, y el gato nos mira como diciendo, ¿a vos te parece que yo lo voy a cazar? Eh, pero bueno, volviendo un poco al tema de agresividad, Eri, ¿qué podríamos hacer si, no sé, por ejemplo, mi perro me gruñe cuando le quiero sacar un hueso, algo que se robó, por ejemplo, si se robó la media que no queríamos que nos rompa, o un juguete? Voy a hacer lo que ya hice antes, que es volver para el tema anterior, porque quiero hacer una aclaración. Yo siempre, ya me van a ir conociendo, es la aclaración de la aclaración, mi vida. Por las dudas, a vos les comentaba esto de que cuando el gato les corre las piernas, les corre los brazos, puede significar que necesita que hagan más seguido el jueguito de caña. Ella no les está diciendo que cuando les muerde el brazo vayan y le jueguen. Recuerden lo que les conté yo hace un ratito, de que estaríamos reforzando con nuestra atención, o en este caso con el juego, el comportamiento indeseado, ¿sí? Entonces, es tomar nota, decir, uy, le tengo que jugar todos los días, 2 veces por día, en el horario en que se pone más activo, pero antes, ¿no? Cuando ya no lo premiemos por ponerse intenso con nosotros, ¿sí? Nada, Sí, eso. mal, es re clave eso que decías, Por las dudas. re. En agresividad, en líneas generales, la recomendación hasta llegar a la consulta es evitar la situación de conflicto. Muchas veces, ya solo con esta, ahí está Poli, ¿se ve? Perdón, bueno, algunos nos estarán escuchando en el podcast y no nos ven con el video, pero si ven el video apareció Poli, así 2 segundos está ahí. Hola. Bueno, vuelvo al... Muchas veces el simple hecho de evitar la situación de conflicto empieza a hacer que el cuadro mejore, porque empieza a mejorar el vínculo, ¿sí? Ahora bien, en los casos que no mejore, por lo menos vamos a hacer que no empeore, que un perro que gruña no termina mordiendo, que un perro que muerde no termina mordiendo con mayor intensidad. Un ejemplo para sacarle un hueso o lo que sea es, uno, que decíamos, evitar el conflicto, no le den el hueso. Si pueden evitarlo, no le den el hueso, si saben que después no se lo va a dejar sacar. Ah, no puedo evitar dárselo porque el problema es con su comida. Protege su comida y el perro tiene que comer. Bueno, no lo molesten mientras está comiendo, le dan su comida y se van a otro ambiente. Evitan el conflicto, no evitan darle de comer en ese caso, se evita el conflicto, ¿sí? Y si no, por ahí, en algunos casos lo que podemos hacer es procurar que no nos vea cuando retiramos del ambiente esa cosa, porque muchas veces el perro gruño se pone agresivo porque sabe que le vamos a sacar un juguete o lo que sea, sobre todo si lo robó. Si nos robó una media, eventualmente la queremos recuperar. Bueno, lo ideal es que no nos vea, que lo distraigamos, que si somos 2 en casa, uno de los 2 se lo lleve a pasear, y recién cuando no nos ve, vamos y recuperamos la media, y ni se enteró, después vuelve y dice, uy, la perdí. Sí, repasa eso, ¿no? Como aparte también empiezan a asociar nuestra presencia con el tener cualquier cosa y que flasheen que se le vamos a sacar. Como, ahí viene Eri, por las dudas lo protejo porque siempre que se acerca me saca algo, ¿no? Como empieza a pasar eso, entonces ahí es donde puede empeorar, además del caso, el vínculo. Y si fuera por miedo a la agresividad, Eri, ¿qué podemos hacer? Como les dije, agresividad, línea general, evitamos el conflicto hasta llegar a consulta. Vamos a charlar un poco más que de la agresividad por miedo, del miedo, ¿no? ¿Qué hacemos con un animal, perro gato, que tiene miedo? De nuevo, este capítulo es consejos chiquitos hasta llegar a consulta. Primero y principal, no exponerlo a la situación que le da miedo porque se sigue sensibilizando, ¿sí? De nuevo, en el caso de la agresividad, el que gruñe puede terminar mordiendo porque cada vez está más irritable o cada vez se asusta más, ¿sí? Pero pongámosle que huye, que no agrede, es lo mismo. Si a mí me da miedo, no sé, las arañas, y todos los días venís como chiste y me pones una araña en el hombro, cada día voy a estar más ansiosa, más a la expectativa de verte venir y ver que ya me vas a poner la araña, por ahí ni siquiera llegaste y yo ya estoy con, ahí viene la hora, entonces genera ansiedad, genera un estado ansioso que queremos evitar. Entonces, no exponerlo a la situación que le da miedo en lo posible,
hasta llegar a la consulta. Esto quiere decir que, por ejemplo, un perro que le tiene miedo a personas, es muy importante que las personas no intenten acariciarlo, porque uno de los errores más comunes que vemos en consulta, y sí, es también para los gatos, ya sé que dije perro, uno de los errores más comunes que vemos en consulta es que la gente dice, no, pero yo le digo a los invitados que acaricien a Firulais, porque entonces Firulais se va a dar cuenta que no son malos. Y yo suelo ponerles un ejemplo un tanto intenso, pero que hace que la gente lo entienda muy bien, que es que yo, siendo mujer, si voy caminando por la calle y veo a una persona que me da miedo, si me mira fijamente, ¿me va a dar menos miedo? No, me va a dar más miedo. Entonces, buscamos que un perro que le tiene miedo a las personas traten de no mirarlo mucho. Lo mismo, si esa persona se me acerca y me habla, también me va a dar más miedo. Y si me acaricia, ahí es donde la gente empieza a empatizar con el perro gato. Porque ahí es donde uno dice, upa, claro, yo le tenía miedo a un tipo en la calle y se acerca y me acaricia para mostrarme que es bueno. Lo último que voy a pensar es que es bueno. Y no, no es cultural, no es una cuestión porque a las mujeres nos atacan en la calle. O sea, sí, no estoy diciendo que no, sí, por eso puse ese ejemplo, pero cualquier animal que le tiene miedo a algo o a alguien, el contacto físico con ese alguien siempre va a ser negativo, te da más miedo todavía, quiere algo conmigo, me está por hacer algo, me tocó, me va a hacer algo malo. Entonces, en general, ignorarlo es lo que hace que relaje, que diga, no quiere nada conmigo. Si yo le tenía miedo a alguien y veo que ni me mira, es mucho más probable que yo le vaya perdiendo el miedo. Después hay tratamientos y hay formas para ir sacando de a poco ese miedo, pero eso no es tema del capítulo de hoy. Es paliativos el capítulo de hoy. Y no quiere decir que por siempre van a tener que ignorar al perro, ¿no? Pero justo algo que decías, Eri, me hizo acordar que muchas veces algo que pasa, para quienes no saben, Nime, mi perra, tiene miedo a personas desconocidas, y a veces suele pasar que yo les doy las indicaciones a esas personas, bueno, no, ignorala cuando entra, bla, y de repente pasa y por las espaldas la tocan. Claro, el julepe que se pega, ¿no? Y termina siendo peor, porque después tiene entre ceja y ceja esa persona porque ya la tocó sin que ella diera su consentimiento, ¿no? Qué importante el consentimiento en todas las especies. Pero bueno, nada, básicamente esto que hablamos me parece re importante y recalcar que son paliativos, a veces son parte del tratamiento o de las indicaciones, pero también van acompañados de otro tipo de modificaciones de conducta que son más personalizados. Bueno, ya que estamos charlando de diversos motivos de consulta, te voy a saltar a uno que por ahí no tiene nada que ver, pero que es uno de los motivos de consulta más frecuentes, que es la eliminación inadecuada en gatos. ¿Querés dejarnos algunas recomendaciones generales como para... mi gato tiene eliminación inadecuada. ¿Qué quiere decir? Hace pis o caca fuera de la litera, generalmente es pis. Algo que quiero probar antes de consultar o ya estoy esperando mi turno, pero ¿qué puedo hacer mientras? A ver, lo más importante de todo es la limpieza de esa bandeja sanitaria. Porque a veces parece re obvio, ay, Agus, ¿qué estás diciendo? La limpieza de la bandeja sanitaria. Pero hay que sacar todos los días la suciedad, fijarse las piedritas que usamos, ¿no? Hay tantas piedritas diversas en todo el mercado que hay que ver cuánto dura cada una, según la frecuencia que nuestro gato va a la litera, un montón de cosas que no siempre duran un mes, como dice la bolsa, y confiamos en lo que dice la bolsa, y en realidad los gatos re necesitan que sea limpio. Yo siempre les doy el ejemplo de, ¿a vos te gustaría ir todos los días al baño del subte a hacer pis o tus necesidades? No. Entonces, es como a nosotros nos encanta el baño limpio, perfumado y un montón de cosas. No perfumen las literas de los gatos, por favor, porque eso no les gusta a los gatos, pero básicamente tiene que estar limpia. Después hay que ver la cantidad, el lugar donde está puesto, ¿no? La distribución de los recursos en general es un re problema de comportamiento en los gatos. Si es una casa multigatos, puede generar conflicto entre los gatos. Si es una casa con un solo gato, puede generar bastante ansiedad en ciertas situaciones, que tenga que compartir el baño
con las personas, que es un lugar donde siempre está la litera y hay una única litera, porque el problema no es que esté en el baño o en el pasillo la litera, sino que sea la única que hay en la casa, en ese lugar. Porque si hay otra en otro ambiente, hay muchas personas que viven en un monoambiente o en casas muy pequeñas, bueno, veremos cómo podemos hacer en esas situaciones. Siempre nosotros les vamos a dar las indicaciones ideales y después tratamos de bajarlas a tierra y personalizarlo en la consulta. Pero bueno, acá estamos hablando de generalidades. Pero como les decía antes también, otro tema de conflicto son la cantidad de recursos. Y en una casa multidato, el mayor problema que puede haber es la escasez de recursos. Eso genera mucho estrés porque tienen que compartir, porque están compitiendo constantemente y los gatos no son animales sociales, sino que prefieren hacer muchas de sus actividades en solitario y esto genera que tal vez terminen marcando con orina en ciertos lugares. Sin ir no más lejos, hace poquito, ayer, tuve una entrevista con una pareja que me contaba que una vez el gato, que era una casa multigato, había varios gatos y demás, y un problema de recursos, el gato había orinado marcando en la tostadora y la persona no se dio cuenta, se hizo una tostada, se la comió y después se dio cuenta que había, o sea, no chicos, terrible, yo también hubiera matado a ese gato, no, no murió nadie en el camino, pero digamos, son problemas que se solucionan con algo tan simple como ver cuántos recursos tenemos y dónde están puestos o distribuidos. No siempre es tan simple igual, pero empiecen por ahí. Y si no sale, consulten. Pero es verdad que muchas veces con acomodar las cosas, como decía Agus, ya mejora. Y cuando no, para eso estamos. Exacto. Pero bueno, Eri, nada, nos quedaron un montón de temas, obviamente, en el tintero, porque no son los únicos motivos de consulta que tenemos. Sí, dentro del ranking son como los más solicitados o los más consultados. Me parece que fue un montón de información re útil. Espero que a todos también les haya parecido, a nuestros oyentes, eso. Y nada, si les gusta este podcast, pueden seguirnos, pueden darle a la campanita y pueden dejarnos, obviamente, en los comentarios, tanto del podcast de Spotify, YouTube o donde sea, por donde quieran, nos pueden dejar sus opciones de próximos temas, entrevistas, porque hasta ahora hemos sido vos y yo, pero podemos entrevistar a otras personas y otros profesionales para que aprendamos de ellos también. Re. Me olvidé lo que iba a decir. Pues, como se van a ir enterando a lo largo del podcast, tengo déficit de atención y no, eso no impide que uno pueda ser un profesional idóneo en el área. Es algo sobre lo que también nos gusta divulgar, así que seguramente vamos a estar hablando en algún capítulo sobre eso, pero bueno, esa es la causa por la que estaba pensando, ay, le voy a decir esto, y me olvidé. Así que... Está bien. Bueno, y está bien aceptarlo y admitirlo. Nada, esperamos que les haya gustado. Ya me acordé lo que les iba a decir, que nos dejen, puede ser acá o puede ser en Instagram, sus recomendaciones, así sabemos qué temas les gustan. Exacto. Bueno, gracias, Eri. Hasta la próxima. Gracias, Agus, y bueno, espero salga bien.